Bueno, yo voy a hablar un poco de mí, porque creo que tiene sentido, no tanto porque me quiera expresar o tenga un falso pudor y tal, sino porque creo que que puede funcionar un poco como hilo conductor, como hilo argumental sobre, digamos, las herramientas de relaciones públicas, que era un poco el tema que nos traía en esta mesa, y en concreto las de relaciones públicas, en donde pues ya llevo un tiempo en el sector y creo que puedo contribuir en algo. Entonces, mi propia historia la voy a situar a partir de que llego a España en el año 97 y pues vine a estudiar un máster y pues digamos que dentro de los requisitos del máster para poder obtener el título pues había que hacer unas prácticas y bueno, pues entré a una agencia de comunicación y era en otro país completamente porque pues han pasado 14 años y España era muy distinto a como es ahora. Entonces, bueno, pues me encontraba en una posición interesante porque pues, quería estudiar un máster, lo estaba haciendo y bueno, luego se me abrió la posibilidad de quedarme a trabajar en una gran empresa. Entonces era muy interesante, acepté el reto y bueno, pues hice todo lo posible por quedarme y bueno, pues hasta hoy. Entonces, después de eso, obviamente pues uno vive una historia de amor con su empresa en los primeros 12 años, en los primeros 12 meses, pero luego pues necesita también un poco evolucionar y buscar otras alternativas. El conflicto al que yo me enfrentaba, o la dificultad a la que yo me enfrentaba, es que pues no tenía una red social. Es decir, no porque no existiera Facebook, porque en esa época, pues en el 97 no existía Facebook, existían las redes sociales de ligoteo, pero bueno, no era mi caso, no era lo que estaba yo buscando. Entonces, lo que en algún momento me planteé era, pues, cómo empezar a crear esa red social de cero. Y eso no fue sencillo porque pasaron muchos años en donde mi universo, o por decirlo de alguna manera, o mi red social, para utilizar ese concepto, pues se reducía a lo que era mi empresa, la empresa donde estaba trabajando. Entonces, bueno, pues quería yo seguir avanzando profesionalmente y me encontraba con esa limitación. Entonces era o crecía dentro de mi empresa o no llegaba a ninguna parte. Entonces, bueno, pues para no haceros largo la historia, de repente un día estaba pues trabajando y teníamos una becaria que era una persona de biblioteconomía y vi que estaba actualizando un blog y le digo, ¿qué es eso? Dice, es un blog. ¿Y en qué consiste el blog? No, pues es una página web que te metes y la puedes actualizar. Yo dije, esto es lo que yo necesito. Igual en ese momento lo pensé desde otro punto de vista, porque había vivido la primera burbuja de Internet y había habido ahí muchas oportunidades profesionales y por diferentes razones no me pude meter. El caso es que dije, en esta segunda ola o segunda burbuja o segunda moda de Internet, pues me tengo que meter a como de lugar. Y el caso es que ese fue el momento inicial de lo que cambió mi vida y también cambió mi carrera profesional. Entonces me mostró lo que era un blog, cómo se podía actualizar, me dio una dirección en Blogger o Blogspot, que sigue hasta hoy. Y entonces empecé a escribir sobre relaciones públicas, sobre comunicación, sobre periodismo. Luego empecé a desvariar y empecé a escribir cosas personales. Todos los domingos publico un vídeo de cosas que me gustan, que se llama el Post Dominguero. Es decir, que aquello fue evolucionando de una manera pues intuitiva, muchas veces combinando la parte personal con la parte profesional, hasta que pues llegó un buen día en que se organizó desde Israel un encuentro informal de bloggers que se llamaba, que era por el Día del Blog. El caso es que era en agosto y pues como vosotros sabéis, en Madrid de agosto pues se vacía.
Y dije, bueno, pues se había convocado desde internet y estaban esas reuniones informales en diferentes ciudades del mundo y sucedía que en Madrid no había. Dije, pues voy a ver si yo convoco y a ver si llega alguien. Y lo convoqué y con mucho gusto llegaron, pues no sé si 7, 8 personas a lo que fue el primer Beers and Blogs que se organizó en Madrid, que ya se venía organizando en otras ciudades, pero digamos la primera que se organizó en Madrid. Entonces, si veis, primero empecé a romper ese cerco o ese techo de cristal, por decirlo de alguna manera profesional, pues primero hablando sobre las cosas que yo creía que sobre las que podía aportar. Entonces se escribía sobre cómo escribir una nota de prensa, sobre cómo era un curso de formación de portavoces, sobre, bueno, todos los temas que tienen que ver con la comunicación, sobre todo offline, porque todavía no se hablaba, o sea, de la comunicación online. Lo que se hacía, bueno, pues eran páginas web, en eso de Flash horroroso que todavía hoy siguen proliferando, que no lo entiendo muy bien por qué, pero bueno, que ese es otro tema. Entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera yo lo que estaba haciendo era aportar conocimiento que yo pensaba que en algún momento podía serle relevante a alguien. Entonces, de esa manera empecé a romper el techo de cristal o el cerco profesional en el que me hallaba inmerso. Luego, entonces, el siguiente paso fue empezar a desvirtualizar aquellas relaciones que había empezado a tener online. Gente que comentaba en el blog y que de alguna manera pues quería conocer a quién estaba detrás de ese blog que estaba escribiendo sobre temas de comunicación y relaciones públicas. Entonces, esos encuentros informales parecían un poco como blogueros anónimos, porque en ese momento la gente no era común encontrarse como ahora, pues que a los bloggers son casi como estrellas de rock, que se les pone espacios en los mítines políticos o en Cibeles, se les invita, o incluso hay como una colección de ropa interior de bloggers. O sea, los bloggers son las nuevas estrellas de rock. Pero en ese momento pues eran los frikis, o sea, gente que decía algo sobre un post o sobre un trackback o sobre cualquier de esos temas, y era casi como, pues me siento solo y necesito encontrarme con la tribu, que bien decía el compañero psicólogo, decía, pues, y era en ese momento como de encuentro de desconocidos que estaban desperdigados por ahí, pero que tenían un tema común, que era, pues, que eran los blogs, y que no necesariamente tenía que ver con un tema. Es decir, no había una reunión específica de gente de relaciones públicas, de profesionales de las relaciones públicas, sino era gente que tenía un blog y ya está. Y luego también gente que no tenía blog, pero que le interesaba conocer a gente que sí lo tenía, porque en su momento pensaba pues que sería interesante tener su blog en su momento sobre su tema personal. Entonces, digamos que ese es el segundo techo de cristal, o el segundo paso que di fuera de ese cerco en el que estaba inmerso profesionalmente. Porque lo que hice fue, de alguna manera, empezar a generar una red social todavía más amplia con personas que compartían conmigo la misma afición por los blogs.